Hermanos, buenos días, todavía, aún buenos días, ¿cómo están? Que el Señor primeramente les bendiga, hermanos, les saludo principalmente a todos los hermanos que no han estado hace un tiempo, que el Señor les bendiga, también a nuestras visitas, sé que hay unos hermanos de Punta Arenas que están en un tiempo de vacaciones, el Señor les bendiga. Y a los que son de casa, bueno, siempre son bienvenidos. Hermanos, hoy el Señor me ha dado la bendición de tener la exhortación del sermón del día de hoy. Y quiero que tengan sus Biblias a mano, porque vamos a trabajar en el Evangelio de Lucas. Daremos un recorrido, por lo menos una pincelada en el versículo 1, pero principalmente es en Lucas 1, del 67 al 79. No sé si soy yo, hermanos, pero hace calor, ¿cierto? Ya, creo que me voy a sacar la chaqueta porque tuve la intención, pero hace un poquito de calor. Permiso. Bueno, hermanos, entonces, continuamos entonces con la serie de Navidad. Y tendremos entonces el sermón basado en el libro de Lucas en el primer capítulo. El sermón lo hemos llamado Nos levantó un poderoso Salvador. Estamos, hermanos, en la época navideña, una época bien alegre, caracterizada por ¿qué? Por villancicos, por celebraciones, por fiestas, ¿cierto? ¿Es así? Es un tiempo de alegría, es un tiempo de dar cariño también a nuestros familiares. Es una época para cantar también. Y es interesante, hermanos, que el nacimiento de Jesús viene precedido por cánticos y himnos de alabanza hacia Él. Si ustedes se fijan, en muchas iglesias es común que hayan coros, es común que hayan coros gospel, villancicos, los niños cantando, es común. Y justamente el nacimiento de Jesús fue precedido por cánticos y himnos de alabanza. Y Zacarías, bueno, el texto base nos habla de la profecía de Zacarías. ¿Alguno se acuerda de la profecía de Zacarías? Que levante la mano quien se acuerde de la profecía de Zacarías. No se acuerdan de la profecía de Zacarías. Perfecto, pero la vamos a analizar. Es justamente el texto que hoy el Señor nos llama a exhortar. Zacarías, hermano, nos recuerda que esta época navideña, como les dije, es una fecha de adoración y que por encima de cualquier regalo que nosotros podamos tener adquirido o regalar, hay un regalo que sobrepasa a todos. ¿Y ese regalo cuál es? Es Cristo, ¿cierto? Cristo Jesús, el niño Jesús que viene en camino. Y al entender, hermano, lo que ese regalo significa en nuestras vidas, nos lleva obligatoriamente a adorar al Señor, a adorar a Dios. Entonces, ¿qué podremos aprender de la profecía de Zacarías? Tres cosas, tres puntos. Dios merece alabanza, Dios ha venido a su pueblo, ha visitado a su pueblo y que Dios ha traído salvación. Esos son los tres temas. Dios merece alabanza, Dios ha visitado a su pueblo y Dios ha traído salvación. Vamos entonces al texto, hermanos, la profecía de Zacarías. Ustedes ya lo leyeron, no lo vamos a leer de nuevo porque es extenso y si no nos vamos a demorar mucho. Pero no hay duda, hermanos, que esta profecía fue pronunciada bajo el alero o bajo la dirección iluminadora, perdón, del Espíritu Santo. Y nótese las palabras de introducción en el versículo 67. Usted lo tiene ahí. Dice, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, ¿lo tenemos acá? Si me pueden ayudar con el texto, Catita, por favor. Dice, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, el 68, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Por lo tanto, hermanos, debemos aceptar dos hechos. Zacarías primeramente dice, fue lleno del Espíritu Santo, al igual que Elizabeth. ¿Quién fue Elizabeth? Vamos al versículo 41. Leamos en el versículo 41. Usted yo sé que lo tienen. O si alguien... Yo sé que ya lo leyeron. Dice, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías
y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth, que es la esposa de Zacarías, fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces entendemos que Zacarías, igual que su esposa Elizabeth, estaba iluminada, estaba llena del Espíritu Santo. Y cuando María llegó, en ese texto, Elizabeth ya estaba obviamente guiada, iluminada por el Espíritu Santo, en relación con la promesa del niño en su matriz, en su vientre, en su útero, ¿ya? Para los más conocidos de la medicina, en su vientre, en su útero. Es por eso, hermanos, que ella entendía a la perfección que María era la más bienaventurada de todas las mujeres. ¿La madre de quién? Del Señor, el Cristo. ¿Y quién era el niño que estaba en su vientre? Eso lo relata en Lucas 1, del 41 al 43. Así también, hermanos, esta misma iluminación hizo posible que Zacarías en su profecía dijera cosas que de otro modo no podía ver ni decir. El canto de Zacarías, o la profecía de Zacarías, dice, y profetizó en el texto. Nótese eso, y profetizó. Y esto es una proclamación de la verdad, un mensaje de Dios al mundo que puede estar en el presente, pasado y o futuro. Y que significa transmitir, entregar un mensaje. ¿Ya? Entonces, hermanos, la forma más sencilla de dividir este texto y analizarlo, esta profecía de Zacarías, es hacerlo en dos partes. Desde el versículo 68 al 75 y del 76 al 79. Creo que es importante, antes de empezar, hermanos, con el primer punto, contextualizar un poco cómo se llevan a cabo una serie de actos cronológicos que preceden esta profecía. ¿Ya? Voy a invitarlo a que obviamente abran su libro de Lucas, y dice que Lucas, hermanos, ha prometido un relato bien ordenado, el cual es cronológico y es un paralelo entre diferentes situaciones que pasan previo a la profecía. Se prometen primero dos nacimientos. ¿Es así? Nació Juan el Bautista y también nació Jesús, ¿cierto? Primero, el del heraldo, y quien el heraldo debía anunciar al mundo, que es Jesús. El heraldo el cual debe presentar al pueblo. En cada caso, hermanos, ¿quién es el que anuncia? Es el ángel, ¿cierto? Es el ángel Gabriel el que preside el nacimiento. Lo predice respectivamente primero a Zacarías, al futuro padre Zacarías, y también a la futura madre del que iba a ser grande, el Señor Jesús. Es el primer acto que debemos analizar o que debemos tener en cuenta. Luego, Lucas nos habla de dos futuras madres, ¿cierto? Que es Elizabeth y María. Y ellas se ven juntas. Vamos a los versículos 31 al 56. Dice, porque María está visitando a su parienta Elizabeth, que vive en una aldea en la parte alta de la montaña de Judea. Cuando María entra, Elizabeth exclama, dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Hasta aquí, hermanos, todo lo relacionado con Zacarías y Elizabeth era maravilloso, pero ocurre un acto de inflexión, un acto de quiebre. Zacarías y Elizabeth eran ya bien ancianos, eran avanzados de edad, ¿ya? Y no tenían hijos. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril, ¿cierto? Y ambos avanzados en años, como les dije. Entonces es difícil que ya a la avanzada edad entendemos que hay un proceso también en las damas, biológico, fisiológico, que después de un tiempo, después de los 40, 45 años, ya es mucho más difícil el porcentaje de tener hijos. Entonces tenemos factores de riesgo que nos anulan la posibilidad fisiológica, biológica, de tener un hijo. Es cuando pensamos entonces en que puede ocurrir un milagro. Como les decía, la esterilidad que padecía Elizabeth era lo peor que le podría ocurrir a una mujer en ese tiempo. ¿Por qué? Porque era indicada, era discriminada. Y el problema, hermanos, es que muchas personas sacaban deducciones erradas del proceso, de por qué era infértil, o de por qué
el Señor le daba la posibilidad de tener este milagro. Entonces, particularmente o injustamente, pero con demasiada frecuencia, la fertilidad o el acto de ser infértil era mal mirado, ¿ya? Y era despreciado. Siempre eran despreciados. Y es importante entonces que ir al versículo, hermanos, para que ustedes entiendan, al versículo 13 de Lucas, y dice, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y le pondrás el nombre Juan. Pero Zacarías, entendiendo que él ya también era de avanzada edad y su esposa era infértil, él dudó. Él dudó a la voz del ángel. Y quizás humanamente todos dudaríamos, ¿cierto? Dice, entonces Zacarías preguntó al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque soy viejo y mi esposa está entrada en años. Ha pedido la señal del sacerdote. Tendrás una señal, pero no la que pidió. Así el ángel Gabriel continúa y dice en el 20, y ahora tenlo presente, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, permanecerás mudo y no podrás hablar hasta el día en que las cosas acontezcan. Zacarías fue castigado. ¿Por qué? Por su incredulidad, ¿cierto? Por cuanto hizo mal uso de su lengua. Él no refrenó su lengua. Pero hoy día no vamos a hablar de nuestras lenguas, porque si no, todos fallamos constantemente. Pero entendemos que también Zacarías recibirá prontamente, después de pasado un tiempo, nuevamente su voz. Y ahí es cuando también Zacarías va a también poder bautizar a su hijo. Pero quería comentarles, hermanos, brevemente esta parte previa a la profecía de Zacarías, para que ustedes también entiendan y contextualicen lo que va pasando. En la primera parte, entonces, hermanos, Zacarías alaba a Dios por haber provisto salvación. Salvación para su pueblo en cumplimiento de la profecía de su santo pacto, el pacto que fue el juramento que hizo Abraham. Y en la segunda parte resume la misión del niño, lo que el niño, como precursor del Mesías, a quien el cual más adelante describe como la aurora, y respecto de cuál será su función en la tierra, que alumbrará a todos nosotros de las tinieblas, a los que están en tinieblas. Primer punto, Dios merece alabanza. Así, hermanos, comienza, se escucha bien, ¿cierto? Así comienza este himno profético, dice en el versículo 68, bendito el Señor Dios de Israel. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetiza, predica acerca de Jesús. Y lo primero que hace, hermanos, es alabar a Dios por la salvación. Esto es increíble. ¿Por qué es increíble? No olvidemos que Zacarías recién acababa de ponerle nombre a su hijo al ser circuncidado. Y lo lógico para usted, para mí, sería celebrar un nacimiento de nuestros hijos. Cuando nosotros hemos tenido hijos, los que tienen la posibilidad de ser padres, nuestro corazón está alegre, celebramos con nuestra familia, presentamos a nuestro hijo. Pero lo lógico es eso, lo humano es eso. Pero Zacarías, que entendía la profecía, luego de estar mudo un tiempo, en ese silencio que tuvo Zacarías, pudo meditar de toda la obra del Señor. Y como les decía, es común para usted o para mí celebrar nuestros logros, nuestras alegrías, no las de otros. Pero más aún en Zacarías, por el privilegio de ser padre, aún en la vejez, él hizo lo contrario. Zacarías no hace eso. Él adora a Dios por la salvación que Dios va a cumplir y que Zacarías ya da por cumplido por medio del Mesías. Al decir en el versículo 68 que ha visitado y redimido a su pueblo. Fíjense en esto, que él les habla en un tiempo pasado. ¿Por qué? Porque él ya sustenta. Zacarías sustenta que no hay duda que Dios rescatará y salvará al mundo o a su pueblo. Por encima del nacimiento de su hijo, Zacarías adora al Señor. Zacarías mira la salvación de Dios que ha provisto a su pueblo y adora a Dios. Zacarías, como les decía, estuvo 9 meses sin poder hablar. Y cuando recobra su voz, él lo que hace es alabar a Dios, no por su hijo, sino por la obra de salvación. El sacerdote de Zacarías, hermanos, no creyó al ángel Gabriel cuando éste le anunció el nacimiento de su hijo.
No le creyó porque él y su esposa ya estaban muy avanzados de edad, perdón. Pero aún así, él le alabó. Versículos 11 al 13, versículos 18 al 20, relatan todo el proceso. El silencio, hermanos, de no poder hablar, debe ser algo duro para cualquiera de nosotros. ¿Ustedes se imaginan sin poder hablar, sin poder emitir su voz por un tiempo, por 9 meses, por un mes? ¿Cómo nos podemos eh, comunicar, relacionar con nuestra familia? Enseñas, y ellas tampoco las conocemos. Pero debe haber sido duro para él. Pero sin embargo, para Zacarías no fue tan así. Fueron meses en donde no pudo hacer otra cosa que admirar el anuncio del Señor, que día tras día se hacía realidad. Llevemos a lo práctico, hermanos. En vez de pensar en nosotros mismos, debemos pensar que el reino va por encima de nuestros bienes temporales. Ejemplo, no quiero decir que nuestros hijos no son una bendición de Dios. Veamos a nuestros hijos como gran bendición de Dios, pero también como un regalo, porque claramente son una bendición. Pero Zacarías, por encima del regalo que Dios le dio, él pensó en el regalo en el cual se beneficia a la humanidad. Y ese regalo es la salvación. ¿Amén? Y por eso él adora a Dios. ¿Amén? Amén. Hermanos, esta época navideña debe ser una época de adoración a Dios por encima de todo lo demás, por encima de cualquier regalo. El regalo de salvación para el mundo entero debe ser el motivo principal para adorar a Dios. ¿Ese es tu sentir? ¿Es ese tu sentir de Navidad? ¿Cómo va la planificación de la cena? ¿Importa realmente eso? ¿Importa la cena, el postre, los regalos? ¿Importa? ¿Cuál es el real sentir en tu corazón de esta Navidad? ¿Tienen planificado el devocional previo a la cena? ¿Lo tienen planificado? Hombres, les hablo hoy día a los hombres, que tienen una labor importante. Quizás no han planificado nada los hombres, porque somos al último minuto. Pero, ¿cuál es la planificación para este tiempo de Navidad, el 24 de la noche? ¿Están pensando en los regalos que le pidieron sus hijos? ¿Están pensando en lo rico que van a comer? ¿O realmente lo primero que prepararon fue el devocional que van a tener previo a esa cena, donde van a poder adorar, donde van a poder explicarle a sus hijos el verdadero significado de la Navidad? Cada uno debe evaluar cómo está en relación a este proceso de alegría, pero a este proceso también de estar en comunicación con el Señor. Nuestro deseo y oración previo a cenar, hermano, debe decir: venga tu reino, Dios, Padre, que otros conozcan de Cristo, que nuestros hijos, hermanos, sean instrumentos para dar a conocer este evangelio, ser un canal, ser un mediador del conocimiento de la fe. Que la palabra de Cristo, hermano, llegue a las demás personas. Nosotros los padres, ¿oramos con nuestros hijos o esperamos solamente orar acá en la iglesia, con las tías en su culto? Los que estamos criando o los que aún están criando, ¿oran con sus hijos cuando llegan a la casa? Muy importante en estas fechas son los regalos de Navidad, donde entendemos que nuestros hijos, los familiares, también muchas veces se planifican para regalar algo. Y no quiero ser legalista y decirle: oye, eso está malo. Pueden mostrar muestras de cariño a sus familiares. No está prohibido, pero tampoco nos dejemos someter a lo que el mundo nos quiere. Lo más importante no es eso. Si un hijo le pide: regáleme un libro, regálele quizás literatura cristiana. Si a sus hijos les gustan los superhéroes, háblele de Cristo. El más grande superhéroe es Cristo, invencible, un rey. No necesariamente le regalemos a nuestros hijos lo que nos piden. También hay que invertir tiempo de calidad en las cosas del Señor. Volviendo al texto, hermanos, y ya pasando al punto 2, Zacarías comienza alabando a Dios. ¿Por qué? El segundo punto: porque Dios ha visitado
su pueblo. Versículo 68 dice así: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. El pueblo de Dios, hermanos, ha tenido el privilegio de que Dios les visite. Y aunque Dios puede visitar a un pueblo para juzgarlo, también dice Zacarías que Dios los ha visitado para redimirlos del pecado, para rescatarlos del pecado. Esto es algo importante. ¿Por qué es algo importante, hermanos? Porque 400 años hubo silencio, no había profecías en Israel. Y el pueblo, o ustedes, si hubiesen estado en ese tiempo, pueden haber pensado: el Señor se olvidó de nosotros, Dios nos ha olvidado, Él nos ha desechado, ya no hay salvación ni esperanza para este pueblo o para nosotros. Pero luego de esos años de silencio que eran necesarios, Dios envió un ángel, al ángel Gabriel, a Zacarías con la promesa de un hijo, y así también a María. Hermanos, no hay salvación a menos que Dios esté en medio nuestro. Podemos tener un hermoso templo, podemos servir a la iglesia, podemos hacer obras evangelísticas, pero si Dios no está en medio de nuestro, nada servirá. Jamás habrá victoria. Por eso cuando Zacarías ve lo que está sucediendo, él adora a Dios, porque la salvación ha llegado. Les quiero preguntar a ustedes, en la congregación de esta iglesia: ¿Dios está en medio nuestro? Voy a hacer lo mismo que el Mauri. ¿Dios está en medio nuestro, hermanos? Y se debería escuchar más fuerte. Pero sé que hay convicción en nuestros corazones, que Dios está en esta iglesia, que Dios está en medio nuestro, que Dios está en sus corazones, que se predica fiel la palabra, no lo dudo. Somos todos indignos, pero el Señor nos dota del Espíritu Santo para poder hablarle a los demás. Vivamos el Evangelio, seamos fieles en enseñarla y vivirla. Dios siempre está donde su palabra es fielmente predicada y enseñada. El Evangelio, hermano, nos dice que lo que movió a Dios para venir a redimir a su pueblo fue su misericordia. Y esto lo dice dos veces, en el versículo 72 y en el 78, por favor. Dice: para hacer misericordia, versículos 72 y 78. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Y en el versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos vistió desde lo alto la aurora. Hermanos, ¿cuán importante es esto? Dios viene a salvar a su pueblo no por lo que merecemos, ¿cierto? Porque no la merecemos, no podemos comprarla, ni tampoco ganarla, no hay mérito alguno en nosotros. Y Dios, por su entrañable misericordia, vino a salvar a su pueblo de sus pecados, de nuestros pecados. ¿Cuán grande, hermanos, es nuestro Dios, el Dios que adoramos? ¿Lo cree así? Zacarías, hermanos, dice más: Dios ha visitado a su pueblo por su fidelidad al pacto abrahámico. Versículo 73 dice: del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conocer. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que, obviamente, la venida del Cristo fue el cumplimiento del pacto que hizo con Abraham, que las promesas que Dios hizo a David y a Abraham. Y Dios le prometió a David que de su descendencia, según la carne, vendría un rey cuyo reino no tendría fin. Un rey justo, un rey poderoso, compasivo, que aseguraría la salvación de su pueblo para siempre. Un rey invencible, un real superhéroe. Lo que le decía: si a su hijo le gustan los superhéroes, háblenle de Cristo. Padres, hablemosle de Cristo. Si le gustan los superhéroes de Marvel, esos son nada al lado del Rey Señor, de un Rey invencible que es Cristo Jesús. A veces nos aproblemamos para hablarle de Cristo a nuestros niños o a nuestros jóvenes, pero es más fácil de lo que nosotros pensamos. Retomemos con una pregunta, hermanos. ¿Qué es más relevante para usted en esta Navidad? Cada uno debe evaluarse, cada uno en su corazón debe evaluar. ¿Y cómo podemos evaluarnos? Seguramente cuando uno asocia la Navidad, asocia algo.
¿Qué asocia? ¿Venir a la iglesia? ¿Venir al culto de Navidad? ¿Asocia la cena? ¿Asocia los regalos? ¿Asocia pasarlo bien? Cada uno tiene su respuesta. Yo también la tengo. Y muchas veces hemos pecado porque pensamos en cosas que no son prioridad. Y la prioridad, hermanos, es estar aquí. La prioridad es el día 24, estar juntos alabando el Señor, presidiendo la venida del Señor, el nacimiento del Señor, con cánticos, con alabanza, con adoración. Y eso es lo que su pueblo debe, domingo a domingo, el día del Señor, alabarle con la presencia, de poder juntarnos como comunidad y de gozar del culto al Señor. Hermanos, todo regalo navideño se puede perder, se puede dañar o puede perder su valor. No así Jesús. Él es el regalo más precioso, el más valioso del mundo, que no se pierde, no se daña y que jamás va a perder su valor. ¿Y ese regalo nos pertenece? Claramente nos pertenece. Que por encima de los regalos, nuestros niños, nuestras familias entiendan el verdadero significado de la Navidad. ¿Por qué Zacarías adora a Dios? Resumamos los primeros puntos. En primer lugar, porque Dios ha visitado a su pueblo, y en segundo lugar, porque Dios ha traído nuestra salvación. Lo repito, ¿por qué Zacarías adora a Dios? Que se les quede grabado, hermanos. Porque Dios ha visitado su pueblo primeramente, y en segundo lugar, porque Dios ha traído nuestra salvación. Y el tercer punto, hermanos, nos habla de que el Señor ha traído salvación. Fijémonos nuevamente en el versículo 69, que dice, y nos levantó un poderoso Salvador. ¿Quién es ese? Ese es Jesús. Todos los versículos, hermanos, del 67 al 75, tratan de Jesús. Fíjense de un dato que los evangelios ustedes saben que hablan de Jesús, ¿cierto? Obviamente del anunciamiento, pero también nos habla de la vida de Jesús. Y fíjese que Lucas dedica más de 100 versículos al nacimiento de Jesús y 35 versículos relacionados desde el día 4, perdón, desde el día 8 hasta el día 40, hasta los 12 años del Señor Jesús. Lucas es el evangelio que más habla de Jesús, del Señor. Zacarías, hermanos, adora a Dios porque nos ha dado un poderoso Salvador. Hermanos, Jesús no es débil. Su muerte no fue la desgracia de una persona que padeció por la corrupción del gobierno romano. Él vino a rescatarnos. Él quiso, hermanos. Dios quiso. Y él tenía poder para entregar su vida y también para recuperarla, para retomar su vida. Ahora bien, ¿en qué consiste la obra de ese poderoso Salvador? Dice el versículo 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Solo Jesús nos libra de nuestros enemigos espirituales, de nuestros pecados. Si no eres, hermanos, un cristiano genuino, eres esclavo del mundo y esclavo del pecado. Me ponía a analizar el día, ¿cuándo fue el feriado? El día viernes. Y si usted prendía la tele en la mañana, ¿qué pasaba? No digan que no ven tele. ¿Qué se celebraba? El feriado. El santuario de los Vázquez. Ah, era el cumpleaños de sus hijos. Ya, está bien. Bueno, no prendió la tele entonces. Ya, pero los demás prendimos la tele. Los pecadores comunes prendemos la tele al tiro en la mañana. Tomamos desayuno. Y claro, yo me ponía a analizar en realidad cómo es la adoración de esos peregrinos. Yo no puedo juzgar si ellos van a la iglesia o no van a la iglesia. Pero cómo, a qué grado puede llegar la devoción de irse caminando de rodillas en un acto, primero no directamente a Dios, sino primero a María. Hay un intermediario, ¿cierto? Entonces muchos lo entrevistaban y decían, no, yo me vengo de rodillas, no sé cuántos kilómetros. Y le preguntaba a un periodista, justamente, le preguntaba, ¿y usted asiste a algún lugar, va a alguna iglesia? No, yo solamente vengo una vez al año a peregrinar. Y con eso estamos listos. Sería fácil. Sería fácil, no estaríamos acá, estaríamos en la casita, saliendo. No es así el Evangelio, hermanos. No es así.
No quiero hablar de otras religiones, porque no es mi deber. Pero no es la forma. No es la forma de adorar al Señor. El Señor necesita que nosotros estemos compactos como comunidad, que estemos unidos. Todos ustedes son importantes. Todos son parte del cuerpo. Necesitamos brazos, piernas, tronco, pies, manos, cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Es Cristo. Jesús, hermanos, es un poderoso Salvador, porque Él nos da la luz. Jesús es llamado aquí la aurora, lo vimos en la lectura. Versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. La aurora, hermanos, ustedes saben que es la primera luz después de la oscuridad de la noche. Jesús es esa luz que quita la oscuridad de nuestro corazón, que quita la oscuridad de nuestro pecado. Sin Jesús, hermanos, estamos en tinieblas. Desde el versículo 76 al 79, nos dice, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte. Si no tienes a Cristo como Dios, como tu Salvador, permanecerás o permaneceremos en tinieblas. Jesús, nuevamente, es un poderoso Salvador. Se lo he repetido muchas veces. Jesús es un poderoso Salvador porque Él nos da paz, nos da luz. Versículo 79, para encaminar a nuestros pies por caminos de paz. Sin luz no sabremos dónde ir. Imaginémonos, hermanos, manejando por la noche. Los que manejan. Carreteras sin líneas demarcadas en los carriles y sin las luces. ¿Qué sería de nosotros, hombres? Los hombres decimos que manejamos bien. No necesariamente. Somos más audaces. ¿Qué pasaría? No sabríamos por dónde ir, no sabríamos si voy en el carril izquierdo o derecho, no sabría si me voy contra la barrera de contención o chocar la barrera de contención. De igual manera, hermanos, solo Cristo puede guiar nuestros pies, nuestras manos y ser nuestra luz por caminos de paz. Él nos llevará. Paz para con Dios, paz para con nuestro prójimo, paz en nuestra familia, con nuestros esposos, esposas, hijos, paz con la vida, paz con nuestros compañeros de trabajo, paz con nosotros, paz con tu hermano que quizás no le hables hace un tiempo, que estás molesto. Solo Cristo es nuestra paz. Solo Cristo es nuestra paz, hermanos. Ya avanzando, previo ya a terminar, hermanos, ¿cuál entonces debe ser nuestra respuesta a este poderoso Salvador? La única respuesta, hermanos, es creer en el Evangelio. Es primeramente rendirnos a sus pies, entendiendo que Él es el único que puede rescatarnos de este pecado. Esto es esto es importante, muy importante. Si usted no cree, si yo no creo, rechazo la misericordia de Dios. Rechazamos la fidelidad de Dios. Si no crees, no tendremos paz jamás. El silencio de Zacarías, hermanos, es digno de analizar. Es un tema sobre el cual vale la pena detenerse. Estar en silencio, hermanos, obliga a nosotros a observar, a sentir, a dejar que las cosas fluyan, a conocernos también, a tener comunión con Dios, a dejar que Dios actúe. El silencio de Zacarías, dado por Dios, tenía un propósito. El silencio ayuda a que diferentes pensamientos y sentimientos puedan madurar. El silencio, hermanos, es necesario para poder escuchar. Busquemos al Señor en oración, busquemos cuando estamos tranquilos. No lo hagamos apresuradamente, cuando voy quizás manejando, cuando estoy pendiente de una llamada. Necesitamos dedicarle un tiempo valioso al Señor. No lo hagamos por hacerlo. Y justamente, hermanos, en esta época estamos invitados a escuchar la voz del Señor, a rememorar, a estar en actitud de silencio, para dejarnos contagiar por Dios con la misma alegría y agradecimiento que brotó desde el interior, desde el corazón de Zacarías. La alegría por el hecho de que Dios, hermanos, cumple su promesa. ¿Qué les parece eso? La alegría por el hecho de que Dios cumple su palabra. Y terminando, hermanos,
les tengo una propuesta. Creo que se han fijado en las oraciones después de predicar que uno siempre dice, pongámoslo en práctica, ¿cierto? Pero también es común que a nosotros se nos olvide rápidamente poner en práctica todo lo que hoy escuchamos o todo lo que el Señor nos quiere enseñar. Y la propuesta es para específicamente los hombres, los jefes de hogar. Y la propuesta, hermanos, es que nos preparemos en este tiempo de Navidad. Nos preparemos previo a esa cena que usted va a tener, con poco o mucho, pero la sustancia la da la palabra de Dios, la sustancia la da el Señor. Y debemos alegrarnos, debemos celebrar que Él viene, que Él nace y viene para salvarnos. Entonces la propuesta es a ustedes, hermanos varones, que puedan tener un tiempo devocional, un tiempo valioso con sus esposas, con sus niños, que le muestren a sus niños quién es el Señor, quién es Jesús, qué es lo que celebramos como cristianos en Navidad. Les dejo esa propuesta. Yo por lo menos la adquiero y la tomo, para que Antonia, mi hija, sepa un poco más de quién es Jesús. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Y también a los que quizás no tienen un esposo o no tienen un varón al lado, puedan hacerlo. Damas también puedan hacerlo. No es solamente tarea de varones, es de todos. Pero sí creo que es un compromiso también para los varones. Que el Señor les bendiga, hermanos, y la alegría por el hecho de que Dios cumple su palabra, cumple su promesa. Vamos a orar. Padre Santo Dios, te damos las infinitas gracias, porque siendo, Señor, indignos como tus hijos, siendo pecadores, Señor, podemos llegar a conocerte, podemos llegar a tu cruz entendiendo que tú nos has salvado. Hoy celebramos, Señor, que tú naces en esta serie de sermones que anteceden, Señor, tu llegada. Celebramos que tú eres el Cristo, que tú eres aquel que se sacrificó por nosotros para salvarnos. Señor, hoy te celebramos y en nuestro corazón hay alegría porque no somos nada sin ti, Padre, y queremos alabarte, queremos glorificarte, queremos ser mejores hijos, queremos que nuestras familias crezcan en el Evangelio, queremos adorarte con nuestra comunidad, con nuestra iglesia, queremos ser una iglesia unida, queremos ser una iglesia que te conozca y que también sea conocida afuera. Es por eso que también rogamos a ti, Padre amado. Gracias por este tiempo, gracias por poder, Señor, junto a mis hermanos, escucharte. En tu nombre lo agradecemos todo. Amén.